Bueno, vamos a seguir analizando el efecto de las lluvias y para eso nos acompaña el geógrafo de la Universidad Católica, Pablo Oces. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. ¿Qué tal? Me gustaría que primero, en simple, dentro de lo posible y de lo complejo que son estos temas, le explicaras a la gente por qué a raíz de una isoterma alta, es decir, que el punto de congelamiento cuando precipita sólido es muy alto, entonces hay mucho espacio para que empiece a escurrir todo. ¿Por qué vimos un caudal de esta envergadura y por qué vimos este tipo de caudal además en el río Mapocho? A ver, vamos por parte, partamos arriba en la cordillera con las nubes. Como tú señalas, acá lo que hubo fue un frente cálido. Lo sentimos acá en Santiago, es una manera más fácil de acercarse, que no hacía frío. No llovía con frío, así como otras veces. No, en absoluto, había 15 grados. 15 grados de temperatura. Entonces, significa que estaba lloviendo líquido prácticamente en toda la cordillera. Estaba hasta los 4.000 metros, lloviendo líquido. Entonces, significa que todo lo que uno ve, toda esa superficie, en vez de retener el agua sólida en forma de nieve, la dejó escurrir porque era un líquido. Entonces, la superficie de captación de agua es muy superior a lo que normalmente estamos acostumbrados, donde es un pedacito del cerro el que recibe líquido y ese líquido escurre por el río. En este caso fue casi toda la cordillera que corresponde a la cuenca del Mapocho. Ahora, este fenómeno tampoco es tan extraño, según lo que le he escuchado a varios expertos, entre otros a ti. No es que esta fue la lluvia del siglo ni la ocasión más extraña de, no sé, 400 años, en lo absoluto. Si no fue tan excepcional, la pregunta es ¿por qué fue tan grande la emergencia que enfrentamos? Sí, vamos por parte de nuevo. Y quiero llegar hasta el caudal del río. A ver. Primero, es un fenómeno que fue predicho, que es lo más importante. Puede que sea excepcional, tal vez, pero sabíamos que iba a ser excepcional. Y eso es una diferencia importante. Poco habitual, más que excepcional, ¿no? Claro, poco habitual. No ocurre todos los días y tampoco es parte de la tendencia general, pero se sabía. Y eso es muy importante, eso hace una diferencia fundamental. Tú sabías que iba a pasar. Había un rango además de tolerancia bastante amplio, pero que daba extremos, y uno de los extremos es el que se cumplió, 150 milímetros. Estamos en 120 hasta hoy día en la mañana. Bueno, todo esto determina, sumado a la temperatura, entonces, mucha precipitación, mucha temperatura, un caudal relevante. Pero hay un punto, cuando decimos un caudal relevante, estamos hablando de un caudal, y esto es bien lamentable, cercano, anda por ahí una cifra de 100, 120 metros cúbicos por segundo, puede que haya sido un poquito más. Pero el Mapocho es un río capaz de transportar en sus mejores secciones 800 metros cúbicos, 800. Voy a ser tolerante, voy a ser súper conservador, 500 metros cúbicos por segundo. En todo su cauce es capaz de transportarlo sin ninguna emergencia. Aquí teníamos un tercio, un poco menos de un tercio de ese caudal. Pablo, y entonces, ¿cómo se hace un plan de manejo en que se le pide a una concesionaria que interviene el río 80 metros cúbicos por segundo si la capacidad potencial, yo sé que nunca se trabaja al máximo porque sería muy caro para una sociedad hacerlo, pero es 4, 5, 6 o 7 veces eso? Sí. ¿Es muy poco pedir 80 metros cúbicos por segundo como capacidad de evacuación para este tipo de obra? Acá tenemos yo creo que hay un detalle en la estructura administrativa que también hace una diferencia importante, porque esos 80 metros cúbicos por segundo están asignados a un periodo, que es más bien un periodo de carácter estival, veraniego, con pocas precipitaciones. Existe otro programa para condiciones de invierno, en donde el cauce debiera estar en otras condiciones, despejado y todo lo que tú quieras. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que ese plan tenía una caducidad, que era ahora a fines de abril, ahora a fines de este mes, y obviamente que la naturaleza no respeta fin de mes, colilla de pago.
La naturaleza se puede adelantar o se puede atrasar y eso es razonable. Pero si sabemos que en abril, por ejemplo, de hace un par de años, o incluso creo del año pasado, hubo un caudal a veces de 100. ¿Cómo se plantea un plan de manejo con un caudal de 80 metros cúbicos vigente hasta fin de abril, si es que se sabe que en abril se puede superar? Bueno, sí, ahí viene la pregunta. Por eso te pregunto, sí. de fondo, ¿el plan de manejo era insuficiente estructuralmente? Era insuficiente para una condición extrema de periodo estival, pienso que sí. ¿Y para este periodo en que se han producido anteriormente este tipo de precipitaciones también era insuficiente? No contemplaba claro, se movía dentro de un rango demasiado... ¿Conservador? Suave, demasiado conservador, demasiado barato. O sea, era insuficiente. Yo pienso que sí. Pero déjame añadir algo, porque uno creo que no es tan simple como decir el canal de 80 metros cúbicos no alcanzaba. Porque tú tienes un canal que era artificial y que todos lo entendemos, que es para mantener el lecho seco y poder trabajar en él, perfecto. Pero si tú tienes un canal por donde vas a conducir el agua mientras estás trabajando y luego tienes un pronóstico de precipitaciones de las características que todos conocimos, que se sabía que venía de esa manera, tú siempre, como funcionan estas obras, tienes la alternativa de dejar el cauce normal del río como opción para crecidas, cosa que en este caso no funcionaba. El cauce normal del río tampoco fue una opción para que al venir la crecida tú habilitas eso. ¿Y eso es un error de quién? Eso es un tremendo error de sentido común, me parece a mí. ¿Pero quién tiene que determinar eso? ¿El Ministerio de Obras Públicas? No, yo me imagino que aquí hay responsabilidades compartidas. Yo pienso que no soy un experto en los contratos, porque podemos reducir todo esto a contratos, y que es lo que yo creo que va a terminar ocurriendo y me parece bastante decadente. Terminar en que el contrato lo decía o el contrato no lo decía. Si está la constructora trabajando en un río con estas características, es un río de cordillera, unos le llaman torrente, pero es un río de montaña, con crecidas muy abruptas, y tienes encauzado todo el agua, el caudal propiamente tal, tú tienes que tener la alternativa de poder habilitar el cauce formal. Se le debiera haber ocurrido a... ¿Es correcto si digo que se le debiera haber ocurrido a Costanera Norte y si no, lo debería haber exigido el Ministerio de Obras Públicas? Claro, eso suena perfecto. Lo que pasa es que a mí me cuesta concebir que gente que trabaja en un río, aquí hay gente que estudia mucho, si esto no es una estructura de decisiones intuitivas, aquí hay conocimiento detrás, haber tenido preparado aquí se encauza el río y se encauza a través de un relleno en la práctica. Ese relleno se puede echar abajo. Ahora, desde el Ministerio de Obras Públicas se dice que se les pidió como obra de mitigación proteger la chimenea abierta del túnel. ¿Esto es suficiente para pasar de 80 metros cúbicos por segundo a 120? Claro, ¿o habría que haber hecho algo más radical? Proteger, además, es indicativo. Mira, yo te sugiero que tú cierres esto. Entonces tampoco está en un segmento de las palabras donde uno diga yo te exigí. Y podemos terminar en esa discusión nuevamente. Entonces, si tú tuvieras que decirlo en términos gruesos, ¿cuál fue el error de la concesionaria de Costanera Norte y cuál fue el error del Ministerio de Obras Públicas? Yo creo que acá hay en términos de legislación, de estructura de contratos, los contratos creo que son tolerantes con los extremos, o sea, funcionan en los promedios. En los promedios con unas crecidas a 40 años y esta escapó a esa tendencia y por lo tanto no consideran la emergencia porque es muy cara. Y por otro lado, yo tengo la impresión, y esto es un juicio que me puede salir carísimo, de alguna manera faltó cierto sentido común de anticiparse en el caso de la empresa que está desarrollando las obras en el río. Si era de verlo, tú pasabas por ahí y la misma circulación de vehículos estaba al nivel del lecho. ¿Y eso no lo debe exigir también la autoridad en el Ministerio de Obras Públicas? Probablemente debiera tener cierta responsabilidad,
pero hay un espacio ahí en el cual yo también soy ignorante en cómo están estructurados esos contratos. Pero técnicamente, Pablo, ¿se pudo enfrentar de otra forma esta emergencia? Eso es muy diferente, ¿te fijas? Es muy distinto. Yo creo que sin duda que se enfrentó muy mal, muy mal. Y vuelvo a lo que conversamos al principio, habiendo un pronóstico, habiendo una experiencia hace un año atrás. ¿Sí? Tenemos experiencia en la región de Atacama que si empezamos a buscar similitudes es muy parecida. Entonces, aprendizaje, poco. Luego, entonces, pronóstico, nuevamente tenemos pronóstico 3, 4 días antes, o sea, sabemos lo que va a pasar. Y luego, tenemos un anticipo de parte del ministerio, que donde anda por ahí un papel que dice, mira, yo te recomendé tomar determinadas acciones, lo conversamos en algún minuto. Me parece que son muy blandos esos argumentos, muy blandos. Y por otro lado, tenemos este desastre fruto de una falta de precaución. Una pregunta, se ha dicho que el ministerio pidió retirar algún material que estaba, y quiero ser fiel a las palabras para no... se dijo, con relación al plan de medidas de contingencia de invierno remitido por esta inspección fiscal, dice el Ministerio de Obras Públicas, se ha detectado la presencia de acopio de materiales pétreos y movimientos de tierras adyacentes a la vía concesionada, tanto en Kennedy como en el sistema Oriente-Poniente, en fin, haciendo ver que era un problema. Eso, si no hubiera estado ese material, ¿hubiera evitado la emergencia o eso es una raya en el agua? No, a ver, que hayan habido 2 grúas ahí en el río, como todos vimos, que habían cementos, bloques antiguos, desechos, eso el río se lo lleva con una facilidad única. O sea, eso no es un problema para el río, con la energía que venía. Es más arriba el problema, o sea, es un poco más arriba. O sea, si la empresa hubiera hecho eso, no se evita la emergencia. El problema es más profundo. No, aquí el río había que desviarlo. Y no se desvió. Había que desviarlo arriba, en donde se estaba captando el agua para introducirla al canal de los famosos 80 metros cúbicos. Ahí hay toda una obra de desvío, si el río no se desvía solo, pues. Y para cerrar, viene un sistema frontal, todavía no sabemos con precisión la magnitud. ¿Qué se puede hacer distinto? ¿O de nuevo nos vamos a enfrentar a lo mismo? No. Yo espero que no y vuelvo al criterio, que a veces se nos olvida. No debiera. Ya el cauce normal del Mapocho ya está abierto. Ya no está desviado. El Mapocho está corriendo por donde tiene que correr. Entonces debiera funcionar como buen río Mapocho por su cauce y no estrangulado en este canal que no fue capaz de transportarlo. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que estés muy bien. Gracias.